Hola, queridos amigos, querida familia, qué gusto que nos volvamos a ver. Esto es Core en línea, porque la iglesia es donde tú estás. Y quiero mandar un fuerte abrazo y un saludo a todos quienes se conectan, agradeciéndoles que juntos, semana a semana, podemos aprender más acerca del corazón de nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo con la ayuda del Espíritu Santo. Quiero que me escribas en los comentarios desde dónde te estás conectando para enviarte un saludo y un abrazo. La próxima semana voy a ver los comentarios y estaremos escogiendo allí el saludo más original y desde el lugar donde te estás conectando para enviarte un saludo y un abrazo a la distancia. Estoy muy feliz y emocionado de este tema, de esta serie Testigo y del tema de hoy, un nuevo pacto, una forma más sencilla de acercarse a Dios. La semana pasada, Semana Santa, feriado, todos celebramos la resurrección de Jesús y hablamos que nosotros creemos no porque la Biblia nos dice que debemos creer o porque la tradición y la cultura nos enseña que Jesús resucitó. Nosotros creemos porque personas como tú y como yo, con dudas, con temores, con aciertos, con fracasos, vieron a Jesús resucitado. Él se les presentó en varias ocasiones y sus vidas fueron transformadas. Nunca más fueron los mismos. Nunca más fueron las mismas personas. Y para muestra un botón, Pablo, el apóstol de Cristo, este personaje era un celoso de la ley judía, era un aprendiz, él quería ser sacerdote del templo, pero cuando empezó a escuchar que los seguidores de Jesús empezaron a hablar que él había resucitado, que él era el Hijo de Dios, propuso en su corazón acabar con los seguidores de Jesús, acabar con la iglesia del primer siglo. Lo que él no sabía es que en una de sus cruzadas, en uno de sus viajes, Jesús sale al encuentro y ese encuentro cambió radicalmente su vida, ya que Pablo perseguía a los primeros cristianos, los torturaba, los encarcelaba. Y bueno, aprovechando eso, que estaban en la cárcel, muchos cristianos tramitaban su habeas corpus y salían rápido. No, es una pequeña broma. Pero Pablo perseguía, torturaba, encarcelaba a los cristianos para que negaran aquello que estaban contando, para que dejaran de hablar y de compartir ese mensaje de que su maestro, su pastor, su amigo, que había muerto en la cruz del Calvario, estaba vivo y había resucitado. Pero él no contaba que en una de sus cruzadas Jesús sale al encuentro. Y este que fue el más grande opositor de la iglesia de Jesucristo en el primer siglo, se transforma después de ese encuentro en el más grande vocero del mensaje de Jesús, del mensaje de gracia, de salvación, de fe, de perdón, de protección, de provisión de parte de Dios. ¿Cómo se explican eso las personas? Porque tuvieron un encuentro con Jesucristo. Por eso es que tú y yo creemos en la resurrección, no porque la Biblia lo dice, sino porque hemos visto el testimonio vivo de Jesús en personas como nosotros, con aciertos, con errores, con fracasos, con pasado, sin pasado. Pero llegó un momento donde el Señor Jesús llega a nuestras vidas y cambia todo, ¿ok? En este día vamos a hablar acerca de una manera diferente de acercarse al Señor, una manera más sencilla. Y vamos a hablar acerca de el Nuevo Testamento, ¿ok? De este nuevo pacto. Y quiero hacerte una pregunta, ¿por qué hay dos testamentos en la Biblia? Tal vez lo sabes, porque hay un Antiguo y un Nuevo Testamento. ¿Qué significa la palabra testamento? Te lo acabé de decir hace un rato, pero te quiero explicar un poquito más. La palabra testamento viene del latín testamentum, para traducir el vocablo diateque, que significaba disposición, ordenamiento, especialmente ordenamiento derivado de un pacto o alianza entre testigos. Y sabes, esta definición calza porque a lo largo de la escritura nos damos cuenta que Dios es un Dios de pactos. Es más, en la escritura desde el antiguo, desde el Génesis al Apocalipsis, se ve que hay 6 pactos
en la escritura. 6 pactos. Te quiero comentar. El primer pacto es entre Dios y Adán y Eva en el jardín del Edén. Esto tú lo puedes ver en el libro de Génesis. El segundo pacto, ¿verdad?, es entre Dios y Noé. También está en el libro de Génesis. El tercer pacto se da entre Dios y Abraham. También está en el libro de Génesis. El cuarto pacto se da entre Dios y Moisés para la nación de Israel. Este está ya un poquito más adelante en el libro de Éxodo. El quinto pacto es entre Dios con el rey David. Esto tú lo puedes ver en Primera, Segunda de Reyes, Primera, Segunda de Samuel. Y el sexto pacto es entre Dios con Jesús para todas las naciones. ¿Ok? Ahora, lo curioso es que 4 de estos pactos son incondicionales. Quiere decir que Dios hace todo el trabajo, que Él se encarga de la situación. Y 2 de estos pactos son condicionales. Exacto, adivinaste. El antiguo pacto era condicional y el nuevo pacto también es condicional. Por eso, ¿dónde están los 10 mandamientos? ¿En el antiguo o en el nuevo pacto? Exacto, en el antiguo pacto están los 10 mandamientos, que por cierto no son solo 10. Si tú estudias la escritura son más de 600 instrucciones, 600 mandamientos. ¿Ok? Pero esto, ¿qué tiene que ver con lo que hemos venido o empezamos en esta serie? Y es que Juan es testigo de cómo las cosas empiezan a cambiar en la época de Jesús. Y para contarte un poquito esto, para que tengas antecedentes, para que comprendamos este nuevo pacto y esta nueva forma más sencilla de acercarnos a Dios, es que en el mundo, en la época de Jesús, ¿ok? En el año 0, por ahí, ¿sí? Antes de Cristo, ¿verdad? Las personas que querían buscar favor, que querían buscar el perdón de Dios, que querían buscar bendiciones, había un sistema donde las personas tenían que llevar un animal vivo, ¿sí? Para que ese animalito pueda tomar el lugar del pecador, ser sacrificado, que se derrame su sangre. Era un protocolo sangriento. Y a través de ese derramamiento de sangre, esa persona tenía perdón, recibía bendición y favor. Y mira, esto lo podemos ver aquí en el libro de Levítico. Acompáñame, por favor. Levítico, capítulo 1, versos del 3 al 6. Dice, si el animal que ofreces como ofrenda quemada es de la manada, debe ser un macho que no tenga ningún defecto. Llévalo a la entrada del tabernáculo para que seas aceptado por el Señor. Coloca la mano sobre la cabeza del animal y el Señor aceptará la muerte del animal en tu lugar a fin de purificarte y hacerte justo ante él. Luego matarás al becerro en presencia del Señor y los hijos de Aarón, los sacerdotes ofrecerán la sangre del animal al salpicarla por todos lados del altar que está a la entrada del tabernáculo. Después se le quitará la piel al animal y será cortado en pedazos. Sí, es una cosa fea, grotesca hasta cierto punto, te entiendo, pero no te vayas, acompáñame por favor. Esta era la manera que se dispuso a causa del antiguo pacto. El antiguo pacto es un pacto donde el Señor establece ciertos patrones de conducta, mandamientos, instrucciones, más de 600, para ir modelando el carácter, para ir modelando la conducta de las personas de la nación de Israel. ¿Cuál era el propósito de este pacto? Que las demás naciones puedan ver en Israel algo diferente, puedan ver en Israel al Dios que ellos adoraban y al Dios que ellos amaban. Pero, efectivamente, las personas en el antiguo pacto fracasaban, fallaban. No es fácil tratar de cumplir los 10 mandamientos, peor aún las 600 instrucciones que están a lo largo de los 5 primeros libros de la Biblia. También habían otras personas que hecha la ley, échala complete. Trampa. La nación de Israel aprendió el sistema pensando que se puede estar al límite y que no iba a haber consecuencias.
O sea, ya una vez que se introduce el primer pacto, el primer testamento, el primer pacto, ¿verdad? La nación de Israel es como que dice, ya sé cómo funciona esto y puedo salirme con la mía, ¿ok? Ya sé cómo es el protocolo, ya sé cómo funcionan las cosas, así que ahí le entramos. Y quiero mostrarte un extracto de algo que escribe Salomón y que en estos versículos hay un testimonio para comprender un poco cómo funcionaba el antiguo pacto y cómo las personas, una vez que entendieron cómo funcionaba esto, quisieron hacer trampa, quisieron encontrar un atajo. Y te pido que me acompañes al libro de Proverbios, capítulo 7, versos 13 en adelante. Dice, lo rodeó con sus brazos y lo besó, y mirándolo con descaro le dijo, acabo de hacer mis ofrendas de paz y de cumplir mis votos. Tú eres precisamente al que estaba buscando, salí a encontrarte y aquí estás, mi cama está tendida con hermosas colchas, con coloridas sábanas de lino egipcio. La he perfumado con mirra, aloes y canela. Ven, bebamos sin medida de la copa del amor hasta el amanecer, disfrutemos de nuestras caricias. Hasta ese punto parece un poema, ¿verdad? Entre entre dos personas, entre dos amantes, entre una pareja. Pero aquí está el detalle. Verso 19. Ahora que mi esposo no está en casa, se fue de viaje por mucho tiempo, se llevó la cartera llena de dinero, no regresará hasta el fin de mes. Esta persona que escribe esto en el verso 14 entendió cómo funcionaba el antiguo pacto. Entendió que para estar bien con Dios había que llevar un animalito, ponerle la mano, sus pecados se pasaban al animalito, el sacerdote venía, literalmente el cuadro que leímos hace un instante, sangre por todas partes, pedazos, todo. El verso 14 dice, acabo de hacer mis ofrendas de paz, de cumplir mis votos. Ella estaba consciente de cómo funcionaba el antiguo pacto. Ella estaba consciente de cómo manejar a Dios en el antiguo pacto. Ella decía, mira, ya fui, estoy en paz con Dios, es como que fui, vacié mi basurero de pecados, está listo para ser llenado otra vez, mi esposo se acaba de ir, así que vamos. Tremendo. Y es que a lo largo del antiguo pacto esa es la constante. Esa es la constante. La nación de Israel se desviaba del camino de las instrucciones y habían consecuencias, pero no de parte de Dios, querida familia, porque Dios es el mismo de ayer, hoy y de siempre, porque a veces cuando leemos las escrituras pensamos que el Dios del antiguo pacto, del antiguo testamento, es un viejito molesto ahí que todo le molesta y que en cambio el Dios del nuevo pacto es un Dios de amor, misericordioso, más tierno, más paciente, cuando en realidad es el mismo Dios. Él no ha cambiado, Él nunca cambia, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Pero ¿qué es lo que cambió? Fueron los pactos, fueron las condiciones, fue la forma, fue la manera y los resultados. Juan mira cómo se da esta transición de donde las personas tenían que ir al templo llevando sus animalitos para hacer todo este protocolo sangriento, ¿verdad? Semana a semana, año tras año, llevaban los corderitos, sangre tras sangre tras sangre. Cuando Juan mira y a lo largo de los evangelios se escriben estas palabras. Cuando entra Jesús en escena, se escucha este anuncio: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan es testigo cómo este sistema de sacrificios, este sistema que moldeaba la conducta, pero que no alcanzaba el corazón, estaba llegando a su fin. Para los tiempos de Jesús, el antiguo pacto no era antiguo, era el pacto presente, era la forma, la manera en cómo las personas se relacionaban con Dios. Iban al templo, estaba el sacerdote, sí o sí tenían que llevar su ofrenda, un animalito, tenía que haber muerte, tenía que haber sangre, como un ejemplo de lo que el pecado trae a la vida del ser humano, las consecuencias del pecado. Y eso no es que se acaba en el nuevo pacto, pero te voy a contar qué es lo que pasa, qué es lo que sucede y cómo las cosas empiezan a cambiar, ¿ok? Las cosas empiezan y son más sencillas y son diferentes. Entonces, el escritor de los Hebreos nos relata lo siguiente, ¿sí? Pero antes de entrar en esto,
quiero que te pongas en los zapatos de Juan, el discípulo de Jesús. Jesús ya resucita y este movimiento que abraza las enseñanzas, que abraza el testimonio de Jesús, ya no va conforme la cultura de aquel entonces. Los empiezan a ver raros porque es como, oye, ¿y dónde está tu cordero para sacrificar? Oye, ¿y no vas a ir al templo para sacrificar un cordero o una palomita o si tenías dinero, un becerro? Los empezaron a ver raros. Es como que, ¿what? ¿Cómo que tu Dios ya no está en el templo? ¿Cómo que tu Dios no tiene horarios de visitas? Sino que tienes acceso a tu Dios, puedes acercarte a Él te escucha y Él te responde. Eso no lo creo. Yo me quedo con mi corderito, voy, vacío mi cubeta de pecados y estoy listo para llenarlas. Juan es testigo de ese cambio. Juan ve cómo eso cambia la dinámica y cada vez más personas empiezan a experimentar lo que ellos experimentaron al tener ese encuentro real y personal con Jesús. Pero para entender eso, debemos entender qué es lo que pasa. ¿Qué pasa entre el antiguo y el nuevo pacto? Y es que con la muerte y la resurrección de Jesús, se pone fin al primer pacto, a este pacto, al antiguo pacto, y se escribe un nuevo pacto en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Entonces el escritor de los Hebreos en el capítulo 9, versos 11 en adelante dice, entonces Cristo ahora ha llegado a ser un sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Buenas noticias. ¿Ok? Bajo el sistema antiguo, la sangre de las cabras y los toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente, pues por el Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente y las personas, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna de Dios que Dios les ha prometido, pues Cristo murió para librarnos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Ahora bien, cuando alguien deja un testamento, es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. El testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona. Mientras vive el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. Y en esta última parte me voy a enfocar más adelante, pero lo que está diciendo el escritor a los hebreos era lo que Juan vio. Juan vio que este movimiento de seguidores de Jesús ya no necesitaban de un becerro, ya no necesitaban de un cordero, ya no necesitaban de un pajarito, de una palomita, ¿verdad? Para acercarse a Dios. Ellos empezaron a orar, ellos empezaron a buscar a Dios, se reunían en hogares, se reunían en casas, tenían dos elementos importantes del pan y la copa que les hacía acuerdo que tenían un cordero perfecto, el Cordero de Dios, Jesucristo. ¿Ok? Y entonces el escritor de los Hebreos luego nos relata esto y nos dice, miren, Jesús tomó el lugar de todos esos corderitos, becerros, pajaritos que se sacrificaban para que las personas puedan estar bien con Dios. Él tomó ese lugar, llevando en su cuerpo nuestra maldad, nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras iniquidades, para que hoy tú y yo podamos tomar su lugar de justicia. No que no vamos a fallar, ¿ok? Sino que a pesar de, el Señor va a estar con nosotros. Y esa es la diferencia de estos dos pactos. Es que en el primer pacto, en el pacto antiguo, cuando las personas fracasaban, fallaban, a causa del pacto, el Señor no podía intervenir hasta que ellos traigan su cordero, derramen la sangre, se arrepientan y haya este cambio, esta expiación. El corderito que no tenía culpa, que no tenía pecado, es más, era un animalito, no entendía,
tomaba el lugar de su dueño, del que lo llevaba, y quedaba libre y tenía bendición. Pero si no pasaba eso, a esa persona iba a sufrir muchas consecuencias, mucho dolor, inclusive la muerte. En el nuevo pacto, Jesús reemplaza, Jesús termina con ese sistema para que tú y yo a través de la fe podamos recibir ese Cordero perfecto y ya no estar una vez más en este constante cambio, en este constante ir a pedir perdón, 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 sino que Dios mismo empieza a trabajar en tu corazón. ¿A qué me refiero? Es que en el primer pacto, en el pacto antiguo, se moldeaba mucho la conducta. No harás, no harás, no harás, no harás, no harás. ¿Te acuerdas? Pero en el nuevo pacto es como que, wow, Dios te da libertad. Sí, Dios te da libertad. ¿Pero por qué? Porque Él empieza a tratar con tu corazón. En el nuevo pacto, lo más importante es tu corazón. Es que tú puedas tener una relación íntima, personal y profunda con Dios. Que ya no sea lo que alguien más te contó, sino que realmente sea tu experiencia, tu historia, de poder comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Esa es la diferencia con el nuevo pacto. Y por supuesto, como resultado, tu conducta va cambiando. Ya no es al revés. Ya no es tu conducta primero cambia y luego recibes bendición. No, acá es que tú y yo rendimos, entregamos nuestro corazón y luego nuestra conducta va a ir siendo transformada, va a ir siendo renovada. Eso es lo maravilloso de este nuevo pacto. Y sabes, en el nuevo pacto, el Señor está tras nuestro corazón. Y es que Él sabe que en nuestra naturaleza, ¿verdad? Vamos a fallar y vamos a fracasar. Por eso es que tuvo que venir alguien en nuestras mismas condiciones humanas y no fracasar y no fallar. Y estoy hablando de Jesús. Y es por eso que en esta otra parte, mira, en los versos 16 y 17 de Hebreos 9, dice, ahora bien, cuando alguien deja un testamento es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. Jesús vino para morir. Él no vino para vivir, Él no vino para dejarnos nuevas instrucciones, nuevos mandamientos, a pesar de que, a diferencia de los 600 del antiguo pacto, Él nos dejó unos 2 o 3 máximo, uno nuevo dijo, les dejo, ok, el que se amen los unos a los otros como yo les he amado, y eso lo hablaremos la siguiente semana. Pero el verso 17 dice, el testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona. Mientras viva el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. ¿Y qué es esto, Cristian? Y gracias por hacerme la pregunta. Y esto es que Jesús efectivamente muere para entrar tú y yo en un nuevo pacto con Dios, en un nuevo pacto en el cuerpo y en la sangre de Jesús, donde Dios busca tu corazón, donde Dios busca tu corazón más que tu conducta. ¿Sabes por qué? Porque todo aquello que es importante en nuestras vidas, familia, hijos, trabajos, profesión, amistades, dinero, viajes, fama, lo que sea, tiene un poder para encarcelarte, para lastimarte. Pero cuando tú y yo entregamos del corazón, tenemos la gracia, la sabiduría, la inteligencia para manejar todo esto conforme la voluntad de Dios. Entonces ya no es mi voluntad sobre todas estas áreas, sino es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, que traen gozo, paz, dominio propio, bondad, amor, alegría y mucho más. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando decidimos seguir el camino de Jesús. ¿En qué sentido? Una vez más, Hebreos lo dice, Hebreos 17, el testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona. Mientras viva el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. Quizás recuerdas unas palabras de Jesús que les dijo a sus discípulos, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y sí, Jesús está vivo, Jesús resucitó, pero antes de la resurrección vino la cruz. Y es que al tomar la cruz es esta imagen de morir a nosotros mismos. Ahora, no hablo del morir de la muerte física, porque eso sería fácil. Todos vamos a morir en algún punto de nuestra vida. Todos vamos a morir.
¿verdad? Mejor tarde que temprano. Sino lo que Jesús está hablando es esto de morir a hacer nuestra propia voluntad, a creer que sabemos más que Dios, a creer que si estamos en el límite, jugando con el pecado, las cosas van a salir bien. Y la última gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es que a pesar de esos fracasos, esas metidas de patas y esos pecados, en el nuevo pacto en el que nos encontramos, Dios no se aleja, Dios no se aparta, Dios no nos deja. Hebreos 13:5, la segunda parte dice: nunca te fallaré y jamás te abandonaré. Esa es la gran diferencia. Juan empezó a ser testigo y ver cómo los cristianos del primer siglo se empezaron a relacionar con Dios de una manera íntima, personal, profunda, maravillosa, en la persona de Jesús, a causa de este nuevo pacto. Y esa es la invitación que te hago a ti en este día. Jesús ha resucitado para darnos salvación. Tomó nuestro lugar y terminó con el modelo de sacrificios del antiguo pacto. ¿Qué nos compete a nosotros? Creer que el Cordero de Dios, que el Cordero que Dios proveyó, es más que suficiente para traer perdón y salvación a nuestras vidas. ¿Te animas? ¿Te animas? ¿Quieres orar? ¿Quieres experimentar esta relación profunda, íntima y personal con Dios? Es muy sencillo. Depositemos nuestra fe, entreguemos nuestro corazón a aquello que hizo Jesús por ti y por mí. ¿Te animas? Oremos. Amado Dios del cielo y de la tierra, Padre eterno, en este momento te entrego mi corazón. Creo en Jesucristo como ese Cordero que tú proveíste, que tú diste para perdón de pecados y para mi salvación. Te doy gracias, Señor. Entra en mi vida, sé mi Señor y sé mi Salvador. Si has hecho esta oración, por favor escríbenos. Queremos conocerte. Qué hermoso tiempo que hemos pasado juntos aprendiendo más de la palabra de Dios. Y recuerda, no estás solo. Queremos caminar esta vida contigo. Y por eso es que queremos invitarte a nuestras 2 reuniones semanales que tenemos los miércoles a las 6:30 de la mañana, donde juntos oramos y oramos a Jesús. Así que no olvides, te esperamos. Nos vemos la siguiente semana. Chao. Hola, gracias por conectarte. Te recuerdo, hoy estamos en un nuevo pacto. Gracias al cuerpo y la sangre de Jesús, podemos acercarnos confiadamente al Señor porque Él busca nuestro corazón. Ya no es nuestra conducta como en el antiguo pacto. Hoy es nuestro corazón. Así que acércate como eres, como estás, como estés pasando. Acércate a Dios a través de una sencilla oración. Y recuerda lo que dijo el escritor de los Hebreos: nunca te fallaré y jamás te abandonaré, dice el Señor, en este nuevo pacto. Solo pon tu confianza en Jesús. Por favor, suscríbete a este canal. Escríbenos, comenta qué te habló el Señor. Activa la campanita y comparte con un amigo. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Bendiciones.